Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy María y hoy os traigo un vídeo que me hace muchísima ilusión porque vamos a hablar a fondo de Me llaman Alice, la novela de Marisa Gray, que es que me ha encantado y me ha tenido completamente enganchada. Seguramente os suene la autora porque es la que escribió Cadena de Favores. Si te gustan las historias de misterio, de secretos familiares, con amor pero realista y con personajes entrañables aunque estén rotos, quédate porque te va a encantar este libro. Así, para empezar, un pequeño resumen sin mucho spoiler. Os cuento que el libro trata sobre Alice, que ha tenido una vida muy dura. Desde pequeña vivió una infancia dividida entre el amor de su madre y la tragedia de perder a su hermana gemela, Paige, que le fue arrebatada por su padre alcohólico. Años más tarde vemos que Alice vive con su marido Jackson en un rancho, con la familia de él, que la ha acogido muy bien, con mucho cariño, pero sucede un accidente terrible que lo cambia todo y que destapa un secreto que le puede costar su nueva vida. Es una novela con romance, con suspense y con el dilema de elegir entre la verdad y la seguridad, que a más de uno le ha pasado. Es una historia que me gustó mucho, me conmovió y creo que es muy recomendable. Bueno, la autora Marisa Gray, quizá más de uno ya la conocéis bastante. Es una autora que nació en París en el año 65 y que vive en Murcia. Aunque empezó estudiando ciencias empresariales, acabó siendo escritora, que ha triunfado sobre todo con novelas románticas, ¿no? Como Cadena de Favores y como este libro. También tiene otros libros famosos como Bajo el sol de medianoche, que quizá también os suena. A mí me gusta mucho cómo escribe, cómo mezcla el amor con el trasfondo oscuro, con el trasfondo complicado. Sus personajes son bastante reales, con sus defectos, con sus miedos, que los hacen muy humanos, ¿no? Muy reconocibles. Hablando un poco de los personajes, Alice, está claro, es el alma rota de la historia, la protagonista. Me encanta cómo la autora muestra su vulnerabilidad, aunque tampoco la victimiza del todo, está muy bien. Es un personaje lleno de cicatrices, de miedo, pero también se le ve con ganas de sobrevivir. A mí me gustó mucho este personaje. Luego el marido, un personaje también de mis favoritos, quizás el segundo favorito, es que es un hombre noble que también ha pasado lo suyo, tiene mucha complicidad, muchos pequeños gestos. Me ha gustado mucho su relación. También está Paige, que es la hermana gemela desaparecida, que es como un fantasma constante en el libro. En cada página podemos notar su presencia, aunque apenas aparezca. Y la revelación sobre ella, eso ya os lo dejo que lo averiguéis vosotros. Increíble. Y Gary, el abuelo, eso es un rayo de luz. Y los niños de Jackson, que son una monada también, aportan ternura, ¿no? En medio de tanto secretismo y tantos problemas que se relatan en el libro. Y ahora, si no quieres spoiler, mejor te saltas esta parte porque vamos a descubrir el secreto de Alice. ¿Y qué pasó? Pues que cuando vemos que Paige, cuando descubrimos que no está muerta, sino que fue Alice quien en realidad la sustituyó tras un accidente, pues el libro da un giro increíble. Me gusta cómo la autora te va dando como miguitas de pan, como pequeñas pistas, pequeños flashbacks que no entiendes del todo hasta que no llega el momento de revelación, hasta que se juntan todas las piezas. Y entonces ahí ves cómo Alice vive con la culpa, intentando ser buena madre, buena esposa, pero siempre con el miedo de que todo explote, de que todo se descubra. Los que habéis leído el libro, ¿vosotros sospechabais lo del intercambio antes del final? ¿Lo notasteis? Porque a mí me sorprendió bastante.
Otra cosa que también me gusta mucho del libro es la relación que tienen Jackson y Alice. No es un amor tóxico, no es el típico chico malo que la salva. Pues es una relación, un amor que se va construyendo con el tiempo, con cuidado. Me gustó mucho cómo el marido la respeta, aunque no llega a conocerla del todo, siempre hay un poquito de misterio, pero hay complicidad y ternura y mucha paciencia. No sé, entre todo el misterio y la oscuridad de la trama del libro, está muy bien las escenas en que aparecen ellos y ves su relación. Si te ha gustado este libro, si te lo has leído o si te has entrado ganas de leerlo y te gustan este tipo de libros, también te recomiendo de la misma autora, Cadena de Favores, que es un thriller emocional con otro tipo de dilema. Bajo el sol de medianoche, si te va un poquito más a la ambientación nórdica. Y las segundas oportunidades. O también te puede gustar El secreto de Elena, de Lucinda Riley, por eso de los secretos familiares. Y si lo que te gusta es el lado un poquito más oscuro del drama familiar, Heridas abiertas, de Gillian Flynn, también te puede gustar bastante. Volviendo al libro de Me llaman Alice, ya veis que es un vídeo bastante extenso, de unas 400 páginas o más de 400 páginas, pero se lee muy bien, se lee rápido. Vamos, yo no me cansé de leerlo, me lo leí en una semana. Me hizo pensar mucho en lo que es perdonar, en los miedos que vamos cargando, nuestros secretos. Y que a veces parece que vivir con mentiras es más fácil que vivir con la verdad, pero bueno. Ya la vida de cada uno pues nos va llevando por unos sitios o por otros. ¿Qué opinas tú si te has leído el libro de Alice y de su decisión? No sé, ¿vosotros haríais lo mismo por la familia, aunque fuera a costa de vuestra paz mental? Dejadme un comentario contándome qué os ha parecido el libro, si lo habéis leído, si pensáis leerlo, me encantaría saber lo que pensáis. Y si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo, y si quieres ver más vídeos como este sobre libros parecidos, suscríbete al canal para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias que nos van a encantar. Y si tenéis alguna recomendación de algún libro, dejádmelo también en los comentarios, que lo podemos ver más adelante en el canal.